En este video conocerás la impactante historia del legendario dúo Sandy y Papo, los jóvenes dominicanos que revolucionaron la música urbana cuando nadie creía que eso era posible. Pero antes, respira un momento, suscríbete y activa la campanita, porque lo que estás por escuchar marcó a toda una generación. Sandy Carriello y Luis Ernesto de Champs nacieron con el ritmo en la sangre. Desde los barrios vibrantes de la República Dominicana conquistaron escenarios locales con su talento para el rap, hasta que su destino los llevó a Nueva York, donde el mundo los conocería como Sandy y Papo MC. Su historia no empezó en la fama, sino en pequeñas fiestas y concursos callejeros. Ambos, por caminos distintos, buscaban una oportunidad para ser escuchados. A los 18 años, Sandy ya tenía su propio grupo de rap, explosiva, Merengue con Rap. Una mezcla que nadie se atrevía a imaginar y que ellos convirtieron en movimiento cultural. Rap, wow, qué locura, decía Papo entre risas. Merengue con rap, algo totalmente nuestro. Aunque el género había tenido intentos previos con artistas como Wilfrido Vargas, fueron Sandy y Papo quienes lograron hacer lo propio, llevándolo a niveles de popularidad impensables. Influenciados por el boom del rap dominicano de los años 90, estos dos amigos crearon un Juventud y Ritmo. Con el tiempo, su talento los llevó legalmente a Estados Unidos, donde comenzaron una nueva etapa. Lo que empezó como un sueño local terminó convirtiéndose en una leyenda que aún hoy sigue viva en la memoria de quienes bailaron al ritmo de su música. Como tantos latinos que cruzaron fronteras persiguiendo un sueño, Sandy y Papo llegaron a Estados Unidos con ilusión, hambre de éxito, pero sin ninguna garantía. Sandy fue el primero en aterrizar en Nueva York, y pocos meses después, Papo se unió a él. Entre ellos nació algo más que una amistad, una alianza artística y humana destinada a dejar huella. A mí me salió la residencia primero, y como 4 o 5 meses después llegó Papo también, recordaba Sandy. Ya nos conocíamos de República Dominicana, así que de inmediato empezamos a juntarnos. Desde entonces, cualquier esquina, cualquier tarima improvisada o estudio prestado, se convertía en su escenario. Dominicanos de corazón, con raíces también en Venezuela, empezaron a forjar su propio estilo en una época donde el merengue vivía una transformación histórica. En los años 90, el merengue tradicional se fusionó con el hip hop gracias a grupos como Proyecto 1, y de ahí nació un nuevo sonido, la energía, Sandy, el ritmo y la voz. Su química era innegable. En 1992 decidieron audicionar para Proyecto 1, un grupo que en ese momento buscaba nuevos integrantes. Aunque ellos eran raperos y no cantantes, su talento fue tan contundente que el grupo no pudo ignorarlos. Con apenas unos pocos dólares en los bolsillos, se compraron ropa parecida a la del resto del grupo, dejando de lado sus necesidades básicas solo por una oportunidad. Y así, con ritmo, flow y determinación, nacía una leyenda. Tras varias audiciones y tropiezos, llegó el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Sandy y Papo se presentaron ante el equipo de Proyecto 1 con sus canciones Trujillo y Soy Dominicano. Su energía era tan auténtica que, aunque no fueron seleccionados para el grupo original, Nelson Zapata decidió crear uno nuevo exclusivamente para ellos. Así nació oficialmente el dúo Sandy y Papo MC, una combinación de carisma, talento y hambre de triunfo. Asistimos a una audición para Proyecto 1, contaban entre risas. Pero cuando nos vieron, dijeron, mejor hacemos un grupo nuevo, Sandy y Papo. Sin embargo, el éxito no llegó tan fácil. Jóvenes, sin experiencia y con poca guía, firmaron un contrato en inglés que apenas entendían, sin imaginar las consecuencias. El contrato tenía como 18 páginas, recordaba Sandy. De todo, y todo en inglés. Creyeron haber asegurado su futuro, pero tras firmar, el silencio. Nadie los llamó. Nadie explicó nada. El sueño se congeló. Para sobrevivir, tuvieron que improvisar y buscar alternativas, incluso en caminos complicados, mientras la música seguía siendo su única esperanza. Aún así, el destino tenía sus propios tiempos. Como dijo Sandy años después, el tiempo de Dios es perfecto. Y así fue. En octubre de 1995, tras una larga espera, recibieron la llamada que lo cambiaría todo. La disquera Parche Records los convocó nuevamente, con una idea de Papo, fusionar el merengue con el rap, grabaron su primer álbum, Sandy y Papo MC. De ese disco nació su primer gran himno, Hora de Bailar. Un tema explosivo, pegajoso y revolucionario que combinaba el ritmo tropical con la fuerza del hip hop.
A mediados de los 90, la explosión del merengue house tomó por asalto la escena musical latina. Grupos como Proyecto 1, Los Ilegales, Fulanito, El Cartel, Calle 7 y, por supuesto, Sandy y Papo, se convirtieron en los reyes de una nueva era sonora, una mezcla de rap, merengue y ritmo callejero que encendía cada discoteca desde Nueva York hasta Santo Domingo. El fenómeno fue inmediato. El dúo alcanzó un éxito que nadie imaginaba para dos jóvenes con tan corta trayectoria. Obtenían discos de oro en Colombia y Ecuador, platino en Venezuela, donde además recibieron la famosa Orquídea de Oro, y en Chile su álbum se volvió historia al alcanzar 6 discos de platino. Su popularidad cruzó océanos. En España, su versión del 99 dominó las listas de Billboard durante más de un mes y medio, consolidándolos como embajadores del ritmo latino. Y en el mítico Festival de Viña del Mar, recibieron las antorchas y gaviotas de oro y plata, entre gritos, aplausos y lágrimas de emoción. Emocionadísimo, decía Sandy. Vamos ya para la Quinta Vergara, a brincar y bailar con toda la gente. Su paso por programas emblemáticos como Super Sábado Sensacional en Venezuela confirmó que la fiebre de Sandy y Papo no tenía fronteras. Pero detrás de la fama, la realidad era más dura. Un episodio inesperado marcó su carrera. Papo fue deportado por problemas con la justicia estadounidense. De un día para otro, el dúo quedó en pausa y Sandy se vio solo ante la industria. Mientras los promotores presionaban, papi, tú eres el duro, sigue solo, reemplázalo, el negocio te va a dar más, Sandy tomó una decisión que demostraría quién era realmente. Eligió la lealtad antes que el dinero. Se mantuvo fiel a su compañero, a su hermano de escenario y al público que los amaba como uno solo. Con el tiempo, la fama de Sandy y Papo seguía creciendo. Sandy ya era más reconocido y, en medio de ese proceso, le preguntaron si aceptarían integrar a otra persona en el grupo. Pero él lo tuvo claro, el dúo era sagrado, y su unión no se negociaba. A pesar de los obstáculos, especialmente los problemas legales que impedían a Papo regresar a Estados Unidos, su amistad y su fe en la música los mantuvieron de pie. El dúo decidió quedarse en Venezuela, donde fueron recibidos con los brazos abiertos y lograron establecerse legalmente como residentes. Desde allí, llevaron su ritmo al mundo. En 1997 lanzaron su segunda producción discográfica, otra vez, una muestra del crecimiento artístico y madurez del dúo. El público respondió con euforia. Canciones como El Alacrán, La Fiesta y Chica Sexy se convirtieron en verdaderos himnos del merengue house, escalando rápidamente los primeros lugares. En 1998, lanzaron su tercer álbum, Uno Remixed, un proyecto que, aunque no incluía canciones nuevas, consolidó su estatus internacional y mantuvo la llama de su éxito encendida. El éxito de Sandy y Papo continuó con su tema Ve Pega, incluido en su álbum Aquel 2 Real, una producción que consolidó su lugar en la historia de la música latina. La canción fue tan popular que incluso se utilizó para promocionar la película venezolana Ironía, dirigida por Ali Schnar, y se convirtió en un símbolo de fuerza, esperanza y ritmo caribeño. A pesar del éxito, el final del dúo se acercaba. La fama nunca logró romper su amistad, no hubo traiciones ni escándalos, solo dos amigos que se tenían respeto y gratitud. Sandy siempre lo recordó con humildad, Papo fue quien me llevó a la audición, por eso jamás podría dejarlo fuera. Pero la vida tenía otros planes. Cuando todo parecía encaminado hacia una nueva etapa, la tragedia golpeó sin aviso. No fue una separación artística ni un conflicto de egos. Fue el destino, crudo e inesperado, el que detuvo el ritmo. El accidente fatal de Papo MC marcó el final de una era. Aquel día llovía intensamente. Según los reportes, el auto en el que viajaba perdió el control a gran velocidad y se estrelló contra una palma de coco. Las imágenes del vehículo destruido estremecieron a todo un país. Esa noche, cuentan los medios, Papo había estado celebrando, feliz, riendo, sin saber que el amanecer siguiente sería el último. El golpe fue devastador. El mundo del merengue urbano quedó en silencio. Y Sandy, su hermano musical, tuvo que enfrentar lo imposible, seguir caminando solo, llevando en su voz y en su corazón el legado de aquel amigo que cambió su vida para siempre. Aquella madrugada sería la última. De regreso a la capital, el cansancio y el alcohol se mezclaron en una combinación mortal. Dicen que Papo, agotado después de una larga noche, cerró los ojos por un instante, y fue suficiente. El automóvil se salió de la autopista y chocó violentamente. Sus acompañantes sobrevivieron con heridas leves, pero Luis Ernesto de Champs,
El inolvidable Papo MC perdió la vida al instante. Era domingo al amanecer. Iba camino al aeropuerto. La noticia estremeció a todo un continente. Fans, colegas y amigos lloraron su partida. Sin embargo, pronto comenzaron los rumores. Algunos decían que la fama lo había cambiado, que se sentía invencible. Otros aseguraban que su muerte estaba rodeada de misterio, que no fue un simple accidente. Las versiones se multiplicaron. Unos hablaban de alcohol, otros de exceso, y algunos más atrevidos insinuaban que todo había sido encubierto para proteger su imagen. Pero la teoría más oscura llegó después, que a Papo lo habían asesinado. Sí, así como lo oyes. Porque mientras sus acompañantes apenas tuvieron rasguños, él fue el único que perdió la vida. ¿Cómo podía ser posible? La gente comenzó a desconfiar, a señalar, a buscar culpables donde tal vez no los había. Incluso se llegó a decir que Sandy se había distanciado por los vicios de su compañero, y que por eso no estuvo con él aquella noche. Pero quienes los conocieron de verdad saben que entre ellos nunca hubo traición. Solo cariño, respeto y una hermandad que la muerte no logró romper. Sandy lo resumió con una frase que todavía retumba en los corazones de muchos: se fue mi hermano, partió al cielo. Nos dejó una lección, que los jóvenes debemos cuidarnos más, porque la vida es frágil y el éxito no nos hace invencibles. El éxito llegó demasiado rápido. A una edad en la que muchos apenas comienzan a soñar, Papo ya lo tenía todo: fama, dinero, admiración. Y como suele ocurrir con quienes suben tan alto tan pronto, la caída fue tan impredecible como dolorosa. Los autos más modernos, la ropa más costosa, las fiestas interminables. Era joven, talentoso, y quería vivir sin límites. ¿Quién podría culparlo? Papo era sinónimo de alegría, de energía, de ese espíritu caribeño que encendía cualquier escenario. Nada de llorar cuando se habla de Papo, decían sus amigos. Porque Papo era alegría. Pero detrás de la risa, el cansancio empezaba a pasar factura. Tras un breve descanso, se preparaba para volver al trabajo, retomar su agenda artística, y continuar el sueño que había construido junto a Sandy. Sin embargo, la madrugada lo sorprendió con un giro trágico. El accidente automovilístico que le arrebató la vida a Luis Ernesto de Champs, nuestro querido Papo MC, fue una mezcla fatal de lluvia, cansancio y alcohol. Las imágenes del vehículo, completamente destruido pese a tener airbags y seguridad, estremecieron al público. Su funeral fue multitudinario. Artistas, familiares y miles de fanáticos se reunieron para despedirlo entre lágrimas, aplausos y canciones. La República Dominicana entera lloraba la pérdida de uno de sus hijos más alegres. Mientras tanto, Sandy, que se encontraba en Estados Unidos a punto de iniciar una nueva gira, recibió la noticia como un golpe imposible de asimilar. El mundo se le vino abajo. Los medios, más preocupados por vender que por respetar el dolor, difundieron imágenes crudas del accidente, provocando una profunda tristeza en Sandy. No solo perdió a su compañero de música, sino también a su hermano del alma. La tragedia trajo consecuencias más allá del corazón: cancelación de giras, pérdida de contratos y reembolsos de presentaciones. Pero lo más duro no fue lo material. Fue mirar atrás y entender que el sueño compartido había terminado demasiado pronto. Como si la vida no hubiera golpeado ya lo suficiente, Sandy volvió a caer en la tristeza. Poco después de perder a su hermano musical, falleció su madre, la mujer que siempre lo acompañó en silencio detrás del escenario. Fue un golpe devastador. La combinación del dolor, la soledad y la ausencia lo llevaron a alejarse por completo del mundo musical. Durante meses, Sandy desapareció de los reflectores. Dejó de bailar, de cantar, de sonreír. La alegría contagiosa que antes encendía los conciertos se apagó poco a poco. Con el tiempo, intentó sanar a través de la música. Lanzó un tema en homenaje a Papo, acompañado de un videoclip que mostraba los mejores momentos del dúo, las risas, las giras, los escenarios llenos y esa complicidad que solo ellos compartían. Cada verso era una despedida. Cada nota, un abrazo al cielo. Aún con lágrimas en los ojos, Sandy decidió seguir su camino, agradecido por haber compartido su vida con Papo. Yo no estaba en el país, estaba en el Bronx, me llamó su hermana, recordaba con voz quebrada. Cuando venía de allá para acá, se durmieron todos, y él no despertó. El dolor no solo fue emocional, también económico. Sandy enfrentó tiempos difíciles, y aunque intentó retomar su carrera en solitario en 2010, la respuesta no fue la esperada. Entonces, optó por reinventarse, comenzó a componer para otros artistas y a colaborar en proyectos urbanos, incluso junto a figuras como Don Omar.
Sin embargo, la herida nunca cerró del todo. El peso de la tristeza, sumado al deterioro de su salud, fue minando su cuerpo. Sandy, quien alguna vez hizo bailar al mundo entero, murió a los 48 años en Santo Domingo víctima de un infarto fulminante. Dejó atrás proyectos inacabados, pero también un legado inmortal. Por las restricciones de la pandemia, su funeral fue íntimo, con solo unos pocos familiares presentes. Aún así, miles de fans en todo el mundo encendieron velas y compartieron su música, recordando al hombre que convirtió la alegría en ritmo. Su historia fue de luces y sombras, de gloria y tragedia, pero sobre todo, de amistad y lealtad. Porque más allá de los premios, los viajes y los aplausos, lo que los unió siempre fue el amor por la música y por su gente. Esperamos que este homenaje te haya hecho recordar con cariño a este dúo inolvidable. Una historia triste, sí, pero también hermosa. Porque cada vez que suena la movida, el alacrán o pega, ellos vuelven a la vida, raperos eternos del Caribe.